Mis amados, Dios les bendiga grandemente en este nuevo día. Continuamos con las enseñanzas y el análisis de los capítulos 21 al 29 del libro de Números. Estos capítulos nos sumergen en una fase crucial de la travesía del pueblo de Israel en el desierto, donde enfrentan desafíos adicionales y emprenden la preparación para ingresar a la tierra prometida. Estos capítulos revelan enseñanzas significativas sobre la renovación espiritual, la importancia de la obediencia y la preparación cuidadosa para las transiciones importantes en la vida. En el capítulo 21 vemos que se destaca la sanación a través de la humildad. Encontramos la historia de la serpiente de bronce, que cura a los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Esta lección nos recuerda que la humildad y la confianza en la promesa de Dios son elementos cruciales en nuestro viaje hacia la curación y la sanación, tanto espiritual como nuestra sanación carnal. También nos enseña en los capítulos del 22 al 25 cómo aprender de la historia. Aquí, a medida que el pueblo de Israel se acerca a la tierra prometida, se enfrenta a la tentación y a la influencia de Balaam y Balac. Estos capítulos enfatizan la importancia de aprender de la historia y mantener una relación firme con Dios, incluso cuando se presenten desafíos repetidos. Más adelante, en los capítulos 26 al 29, vemos la importancia de la obediencia. Se lleva a cabo un segundo censo y se establecen regulaciones sobre las ofrendas y festividades. Estos pasajes nos permiten, ver la importancia de la obediencia a las leyes divinas y la necesidad de vivir en comunidad y armonía con los demás. Vemos también la preparación para el futuro. Aquí, a medida que avanzamos en este análisis de este hermoso libro de Números, se describe la preparación cuidadosa para la entrada a la tierra prometida, incluyendo las divisiones de tierras entre las tribus y las regulaciones para las festividades y los sacrificios. Estos capítulos nos enseñan la importancia de la planificación, la preparación para el futuro, así como el valor de establecer estructuras que fomenten la justicia y la convivencia pacífica. Pero también nos enseña sobre la renovación y redención. A través de estas enseñanzas vemos cómo el pueblo de Israel experimenta una renovación espiritual. Se prepara para un nuevo capítulo en su historia. Esto nos recuerda que a pesar de los errores y las pruebas que podamos tener, siempre existe la oportunidad de buscar la redención y el renacimiento espiritual. En resumen, podemos observar que estos capítulos del 21 al 29 de este hermoso libro de Números nos proporcionan enseñanzas esenciales sobre la humildad, la obediencia, la preparación, la renovación en nuestra búsqueda de un propósito mayor, como siempre les vengo diciendo, un propósito mayor que nosotros mismos es el propósito de Dios. También nos recuerda que en cada fase dentro de nuestro viaje debemos
mantener una relación sólida con Él, aprender de nuestra historia y estar preparados para los desafíos, las transiciones que se avecinan en nuestra vida. Estas enseñanzas siguen siendo muy relevantes en nuestra búsqueda de significado y propósito en nuestra vida y nos guían día a día hacia un camino de renovación y preparación constante. Nos han conducido a través de una fase esencial en la odisea del pueblo de Israel, una travesía que contiene lecciones y enseñanzas de renovación espiritual, obediencia y una cuidadosa preparación para los desafíos venideros. A medida que nos vamos sumergiendo en el libro de Números, los relatos que conseguimos acá nos permiten descubrir que sus enseñanzas resuenan en nuestra propia vida diaria, en nuestra propia búsqueda del significado y el propósito. Nuevamente vemos que la historia de la serpiente de bronce nos ha registrado la importancia de la humildad y la obediencia en Dios como caminos hacia la curación y la redención, hacia la salvación. Mientras observamos el continuo enfrentamiento con las tentaciones y, como mencioné anteriormente, la influencia de Balaam y Balac, que en la actualidad todavía existen Balaam y Balac. Aquí aprenderemos y entenderemos la relevancia de aprender de la historia y de mantener una relación sólida con Dios. Como les mencioné, incluso cuando los desafíos se repitan. Los capítulos que dedican al segundo censo y las regulaciones sobre las ofrendas y festividades nos transmiten la importancia de la obediencia de las leyes divinas y de la necesidad de vivir en armonía con los demás. En conclusión, nos encontramos enriquecidos con una comprensión más profunda de cómo navegar por las diversas etapas de nuestra vida. Estos relatos antiguos, estas enseñanzas de esta historia antigua, nos continúan hoy en día guiando en una búsqueda de nuestra constante renovación y nuestra constante preparación en el camino de la verdad y la vida. Siguiendo el ejemplo del pueblo de Israel, reconocemos que cada desafío es una oportunidad. Les repito nuevamente, cada desafío es una oportunidad para crecer en sabiduría y fe en el camino de la verdad y la vida. Cada fase de nuestra vida, ya sea de dificultades o de alegrías, nos ofrecerá la posibilidad de aprender. Y tenemos esta guía de aprender de esta historia, de aprender de la humildad, de aprender de la obediencia, de aprender de cómo planificaron y hacer lo mismo nosotros en la actualidad. Ser humildes, obedientes, planificar para tener un futuro lleno de propósito y significado. Así que con estas enseñanzas que espero queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, avancemos en nuestro propio viaje con una visión renovada y una preparación cuidadosa, sabiendo que, como el pueblo de Israel, podemos encontrar
la salvación, la renovación en cada paso que damos. Estas enseñanzas nos guían hacia un camino de crecimiento constante y una conexión más profunda con Dios. Como les digo siempre, en nuestra búsqueda de un propósito mayor, el propósito de Dios. Que el Señor, nuestro amado Padre, Señor Jesús, les bendiga grande y poderosamente. Amén.